Yo Bienvenidos tengo nuevamente. miedo. ¿Tiene miedo? No, sin miedo. Buenos días, chiquillos. Segundo medio A y segundo medio C en esta jornada de clases de química. Hoy día 4 de mayo, ya estamos en un día medio nubladito, pero aún así con muchas ganas de aprender, así que los invito a que durante la clase puedan activar sus micrófonos para poder contribuir a algún conocimiento que ustedes tengan, alguna duda que quieran aclarar o algo que quieran compartir con nosotros, ¿ya? Y por supuesto, recordar que el respeto es lo más importante, que si vamos a activar el micrófono es para aportar en la clase y no para que se escuchen ruidos molestos. ¿Ya, chiquillos? Una vez dicho eso, Sí, comenzamos con profe. nuestra clase. Y recordar que para que empiece, que de repente, Vicente, se escucha, por ejemplo, ¡pip! Así como uno cuando, no sé, tenemos la tele encendida, cosas molestas que son del entorno, ¿ya? Pero que tenemos que tener cuidado porque como estamos con audífonos, de repente se escucha muy, muy fuerte o de repente en conversaciones que hay en la casa, que son familiares y que no son para compartir aquí con la clase. A eso me refiero, Vicente, ¿ya? Pero obviamente siempre, siempre, siempre bienvenidos todos aquellos que quieran conversar conmigo durante la clase y compartir sus conocimientos. Pero como todas las clases, ya, como todas las clases, tenemos que tener en claro que tenemos que llegar a una meta. ¿Cuál es la meta? Ese objetivo que nos trazamos todos los días martes cuando estamos en estas clases de química. Y en este caso, el objetivo de la clase corresponde a comprender cómo ocurre la separación de diferentes tipos de mezclas. Y ahí dice algo muy importante que vamos a leer, dice, participando activamente de la clase. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que activen sus micrófonos y si no pueden activar sus micrófonos, estén en el chat. Buenos días, profesora. Buenos días, inspector Aldo, bienvenido. Perdón, una pregunta. ¿Usted tiene clase a la 1 con tercero B? Yo tengo clases a la 1 con tercero B, Diferenciado física, física. con el profesor Saúl, sí. ¿Usted le podría pedir un favor? ¿Me podría Por tomar su... una fotito y me la manda? Ok, ¿Ya? inspector Aldo, no hay problema. Muy amable, gracias. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos. Ahí estábamos. Ya, el chat, obviamente, ojo con lo que se escribe durante el chat, chiquillos, ¿ya? El objetivo de la clase, entonces, ya dijimos que era comprender cómo ocurre la separación de diferentes tipos de mezclas, pero lo más importante es que vamos a participar activamente. Ya en la jornada anterior con el segundo B, anoté aquí un par de nombrecitos de estudiantes que estuvieron participando, obviamente, y eso para mí es una información muy valiosa para poder saber quién está comprometido con la asignatura, quién tiene ganas de mejorar estas notas, como nos decía Vicente al inicio de la clase. Así que todos motivados e invitados a participar. Chiquillos, ¿qué vimos la clase anterior? Pero antes, fecha de prueba. Hablamos de las mezclas. Muy bien, Fernando, excelente, hablamos de las mezclas. Y esas mezclas van a ser Sobre los evaluadas. compuestos. Muy bien, de los compuestos también, Cata, excelente. Entonces, chiquillos, ¿cuándo vamos a evaluar esa materia? De este viernes al próximo, el viernes 14 de mayo, es nuestra segunda prueba de química. No va a haber ningún tipo de cálculo, ya en este caso la prueba va a ser solamente conceptual con alternativas, donde ustedes van a tener que discriminar cuáles son las sustancias puras, cuáles son los tipos de mezclas, cómo las podemos separar, ya, y El identificar 14 de básicamente mayo, profe. 14 de mayo. Muy bien, Tomás, vimos sustancias puras, excelente. María Belén, vimos las mezclas. Clemente, ya los moles quedaron no en el pasado, pero durante estas clases no los hemos todavía relacionado, ¿ya? Así que estamos en las mezclas, las sustancias puras y por supuesto estábamos en la playa. ¿Se acuerdan que nos teletransportamos a la playa y sentimos la brisa del mar, el calor del solcito, la textura de la arena, ya el sonido de las olas,
etcétera, etcétera, etcétera. Presentación del coronavirus. ¿Ya? Y nos dimos cuenta que al final nuestro entorno está lleno de química, en diferentes estados de la materia, en sólido, líquido y gaseoso, pero que juntos se van tornando diferentes tipos de mezclas que clasificamos en dos. Y todo esto que hemos conversado, chiquillos, en estas clases, entra en la prueba del 14 de mayo. Así que pongan ahí en su calendario 14 de mayo, prueba de química. Quiero la misma participación que la prueba pasada, donde se comportaron, pero como alumnos muy, muy, muy secos, que rindieron la evaluación en el periodo que se había asignado, ¿ya? Así que quiero lo mismo y mejor para este 14 de mayo. Veamos si hay algún curso y leer las instrucciones, por supuesto. Muy bien, Agustín. ¿Ya? Así que les recuerdo, chiquillos, que esta prueba tiene que ver con conceptos. Tenemos que tener en claro cuando hablamos de sustancias puras, cuáles son las mezclas y todo lo que veamos hasta la clase anterior a la prueba, ya que es la próxima. La próxima clase vamos a hacer un resumen, obviamente, de todo lo que hemos visto y tengan claro que es una prueba que va a estar fácil, fácil, fácil. Así que para Vicente y para todos los que querían mejorar su notita, les va a ir muy bien. ¿Ya? Gracias, Fernando. Continuamos entonces activando un poquito los conocimientos de la clase anterior correspondientes ya a lo que ya habíamos conversado y quiero saber qué se acuerdan del martes pasado, aparte de lo que me dijeron de mezclas y de que estábamos en la playita. ¿Qué más hablamos? ¿Qué más aprendimos? ¿Qué más aprendimos? A ver, ¿escucho o leo? Un momento, profe, déjame pensar. Dale, Fernando, vamos, vamos. Vamos, Agustín. Camilo, Benja. Tenemos componentes químicos en diferentes lugares. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hablamos de las sustancias puras. Los compuestos homogéneos. Ya, van apareciendo entonces. Muy bien, Cata. Las mezclas de la mezcla homogéneas. homogénea y heterogénea. Sí, eso. Muy bien. Tomás también dice elementos y compuestos. Ya, muy bien. Excelente, chiquillos. ¿Qué más? A ver qué más está aquí en el chat. Ya. ¿Y qué eran las mezclas homogéneas y heterogéneas? Las homogéneas son como las que no se distinguen todos sus componentes a simple vista. Ya. O quizás con un microscopio tampoco se puedan ver así como tan bien. Ya. ¿Qué más? Y las heterogéneas son las que como que se pueden ver a simple vista. Excelente, Fernando, muy bien. Ya, ¿y quién me da un ejemplo de mezcla homogénea y mezcla heterogénea? ¿Lo puedo hacer yo también? Ya, a ver quién más. Espéreme, Fernando, a ver si hay alguien más Vale, y vale. después lo escucho. Ya, Benja. Ahí el Tomás Peña en el chat agua- hizo una. Agua con sal, ¿Cuál sería agua con sal? ¿Homo o ete? homogénea. Homo, muy bien, Benjamín, excelente. ¿Quién más? ¿Y por Esa qué es era una homogénea? Ya, Igna, la escucho. el agua con el aceite heterogénea. Muy bien, excelente, porque ahí vemos dos fases. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando distinguíamos las fases? Eran mezclas heterogéneas. Dígame, Agustín. Las mezclas heterogéneas son como estas mezclas que no se pueden mezclar, jaja. Algo así más o menos era. Claro, las heterogéneas no se puede reconocer solamente una fase, sino que hay más de una fase y podemos ver sus componentes. A ver, ¿quién está Profe. aquí? Dígame, Vicente. Yo. La heterogénea es la que son como dos cositos y la homogénea cuando es solo uno. O Ya. sea, como... no sé cómo explicarlo. Como mezclar una pintura, pero no es como mezclar dos pinturas, es como mezclar una pura pintura. Ya, como que se vea solamente uno. Y entiendo su Sí, concepto, eso. Vicente. Cuando hablamos de homogéneo, es como que vemos solamente una fase. Fase, estamos hablando acerca como de el estado en que nosotros estamos viendo esa mezcla, ¿ya?
Pero no pensemos solamente que en las heterogéneas solo van a haber dos fases, también pueden haber más componentes. Imagínense en este día helado una cazuela. La cazuela es una mezcla heterogénea. Yo puedo mirar, por ejemplo, el pollito, puedo mirar las papitas, puedo mirar la sopa, puedo mirar los fideos, los porotos verdes, puedo darme cuenta de diferentes componentes. Entonces, para Profe, no el antoje. muy temprano para antojarse, ¿cierto? ¿Ya? Sí, Pero para que le den ideas ahí a la mamá en la casa o al papá para que les cocine algo rico, cuando nosotros vemos en nuestros platos de comida diferentes tipos de vegetales, por ejemplo, o de carnes, o diferentes comidas ahí mismo, somos capaces de darnos cuenta de las fases. Y ahí, Vicente, no solamente hay dos, sino que pueden haber más de dos. ¿Ya? Lo importante es que cuando es homogénea, solamente vemos una. Todo revuelto. Por ejemplo, si nos tomamos un café con crema y le ponemos un chorrito, no sé, de manjar, no sé, ya una mezcla media rara. Y nosotros revolvemos y somos capaces de mezclar todo, es una mezcla heterogénea aunque tenga muchos componentes, o sea, homogénea aunque tenga muchos componentes. Voy a leer un poquito el chat, chiquillos, porque Tomás me escribió algo y homogénea, café con leche, muy bien, Tomás, heterogénea, agua con aceite. Clemente nos dijo, jugo en polvo. ¿Cuenta como qué, Clemente, el jugo en polvo? ¿Como heterogénea o como homogénea? em, de la que no se le ven los componentes, porque al mezclarse todos los químicos como que se disuelven y uno no los puede ver ya a simple vista. Muy bien, y eso cuando no se distinguen, recuerde que hablamos de mezclas homogéneas. ¿Por qué se siente estafado, Tomás? El aceite con alcohol heterogénea, ya. Cereal con leche, qué rico, María Belén, excelente. Una mezcla heterogénea, muy bien la participación. Entonces ya todos tenemos claro, perdón, que en la clase pasada vimos estas sustancias puras, que las clasificábamos en elementos o en compuestos, y que cuando estos elementos y compuestos se empezaban a juntar entre sí, ya llegábamos a la formación de mezclas y que estas mezclas las íbamos a clasificar. Yo aquí puse un cuadrito resumen de que esta clasificación es ya un tipo de clasificación de la materia. También puede ser con yogur, muy bien, excelente. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en estas mezclas lo importante es evidenciar cuáles son sus fases. Ustedes tienen que ser capaces de decir, ya, si la profe me dice que tenemos, no sé, un batido, por ejemplo. Si hacemos un batido y le echamos frambuesas y le echamos arándanos y le echamos cuáquer y le ponemos un chorrito de leche. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea después de pasarla por la licuadora? Homogénea, o sea, depende de que también la haya licuado. Muy bien. Hay algo de que depende. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, lo licuamos y no somos capaces ni siquiera de ver, por ejemplo, las pepitas de la frambuesa, ya estamos hablando de una mezcla que es homogénea. Mientras que de repente hay unos batidos que nosotros podemos hacer donde se ven un poquito, no sé, una cerdita de naranja, por ejemplo, o que se ve unas pepitas de frutilla y somos capaces de darnos cuenta cuáles son sus componentes. Por eso en la prueba van a ser ejemplos, chiquillos, que no tengan esa así como subjetividad, ya así como, pero profe, es que va a depender de cuánto usted lo agite, o va a depender de cuánto, no sé, de cuánto lo hayamos revuelto, no, van a ser ejemplos donde ustedes puedan aplicar este concepto. Joaquín, O sea, por profe, supuesto. si es que está revuelto al 100 nomás, así, full, no quedan trocitos así. Si se sale un ejemplo que está revuelto, ya. A eso. Obviamente, Clemente y todos los alumnos presentes en la clase, no solamente vamos a hablar de ejemplos que estén relacionados con comida, sino que también que ustedes vayan, por supuesto, abriendo sus horizontes al tema de la química, porque posterior a esta prueba vamos a seguir trabajando con soluciones y vamos a descubrir por qué la profe enseñó todo esto antes de llegar a nuestro eje central. Nosotros vamos así como camino a la playa. Ahora estamos camino a llegar a conocer el eje central de esta unidad.
¿Ya, chiquillos? Joaquín, lo escucho. Usted tenía una pregunta. Puede preguntar todo lo que quiera. Profe, una consulta, y es que los componentes que tienen bajo índice de disolución, no sé, por ejemplo, el propio polvo metálico, ¿Mm? pueden crear soluciones incluso en componentes como el agua, por ejemplo. Ya. Cuando Joaquín nos habla de este bajo punto, por ejemplo, para formar solución, se está refiriendo a una característica que nosotros vamos a estudiar más adelante, que la voy a nombrar para que se vayan ya siendo más amigos de ella, que se llama solubilidad. No todos los compuestos ni elementos tienen la misma característica de poder mezclarse con otros, ¿ya? Hay algunos que les gusta mezclarse más de algún tipo y otros que les gusta mezclarse más con otros, ¿ya? Y esa solubilidad se ve afectada por diferentes tipos de factores. Entonces, Joaquín, la respuesta a su pregunta es que sí, van a poder formar soluciones, pero dentro de esas soluciones nosotros vamos a encontrar algunos conceptos que están relacionados con los coloides, con las suspensiones y con las soluciones, que va a depender del tamaño de las partículas que tengan estos elementos o compuestos que nosotros vamos a mezclar. Siempre es posible tener una solución, pero para poder formar una solución ya que tenga las características de dicha solución, tenemos que observar la naturaleza de los componentes que vamos a mezclar. Y para eso, obviamente, van a estar destinadas clases para que aprendamos el concepto de solubilidad y de concentración, que tienen mucho que ver con lo que usted habla respecto a la mezcla de diferentes compuestos. ¿Ya, Joaquín? Ya, ¿Ya? ya. Muchísimas gracias, profe. Y Joaquín, no se preocupe si tiene preguntas, usted realícelas solamente. Obviamente yo le voy a contestar respecto a su pregunta y le voy a indicar cuándo vamos a ver ese contenido. Pero chiquillos, siempre que tengan preguntas, ustedes realícenlas. Ya no se queden con esas dudas. Cata, si no hay problema, si vuelve a ingresar, yo la vuelvo a aceptar. ¿Ya? Si están con problemas de internet, chiquillos, nunca van a quedar fuera de la clase. Yo los voy a admitir cada vez que ustedes se linkeen de nuevo, ¿ya? Entonces, ojo, todas estas mezclas que nosotros hemos estado estudiando se pueden separar a través de diferentes técnicas. Y esas técnicas son las que vamos a aprender el día de hoy. Cuando hablamos de una técnica, es un procedimiento que yo tengo que llevar a cabo para poder lograr un objetivo en particular. En este caso, todas las mezclas que nosotros estuvimos clasificando y que ustedes estuvieron participando activamente, que me encantó cómo fluyeron todas esas ideas, podemos separarlas en sus componentes originales, es decir, antes de que fueran esa mezcla, qué era cada uno por su lado. Y para eso vamos a hablar de los métodos de separación y mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo vamos a lograr aprender estos métodos? Primero que todo, quiero que sepan que cada vez que hablemos de un método de separación es una técnica que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y toda técnica requiere que antes de poder poner las manos en la masa, antes, por ejemplo, de nosotros poder ir a un laboratorio, tenemos que saber teóricamente lo que significa, qué es lo que queremos buscar utilizando esa técnica. Si ustedes se dan cuenta en la imagen que yo les estoy compartiendo, van a ver muchos elementos o materiales más bien que elementos, materiales que están presentes en un laboratorio. Tenemos embudos, frascos, matraces, papel pH tenemos por ahí, tubitos, varitas de agitación, matraz Erlenmeyer, mecheros, ¿cómo se llama ¿Cómo se llama? Ya, se me olvidó ese redondito, ya, pero lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, todos estos materiales tienen un fin, ¿ya? Y el fin es aquella técnica que yo voy a desarrollar. ¿Por qué es tan importante saber primero la teoría? Porque yo no puedo realizar algo, yo no puedo hacer algo sin antes saber cuál es el mecanismo. Y eso es lo que vamos a aprender durante esta clase. Ya, José, no se preocupe, reinicie y yo la vuelvo a aceptar, ¿ya? Entonces, técnicas de separación
existen muchas más que estas 5 que yo acabo de mostrar aquí en esta pantalla, ¿ya? Sin embargo, para efectos de la prueba, las preguntas van a estar destinadas a estos 5 tipos de técnicas de separación. ¿Cuáles son? Filtración, destilación, decantación, tamizado y evaporación. ¿Qué busco en ustedes? Que ustedes sean capaces de asociarlas ya a aquellas mezclas que se puede separar con cada una de esas técnicas. Por ejemplo, la filtración dice sólido insoluble en líquido. O sea, ¿qué estados de agregación nosotros queremos separar? Queremos separar una especie sólida de una especie líquida. Y para eso hay una técnica que vamos a estudiar. ¿Fernando? Por ejemplo, puede servir así como cuando uno exprime un limón y después lo pasa por el colador. Muy bien, excelente para que no caigan esos ollejitos y las pepitas, ¿cierto? Entonces ahí nosotros llevamos la química a la rutina, pero eso también se puede aplicar a nivel de laboratorio y a nivel ya más industrial, ¿ya, chiquillos? Pero aquí dice sólido insoluble en líquido. ¿Qué será el concepto de insoluble? ¿Qué será ese concepto si yo les pongo en la Profe, prueba? lo que yo dije antes, lo que yo dije antes, que tiene un índice de solubilidad muy bajo, o sea que no se diluyen algunas cosas. Muy bien, que no se mezclan por completo, por lo tanto, este tipo de mezclas donde son insolubles, ¿serán mezclas homogéneas o heterogéneas? ¿Heterogéneas? Heterogéneas porque somos capaces de observar tanto al sólido como al líquido. Insoluble significa que no se puede disolver, ya, chiquillos, que no se puede disolver completamente, ¿ya? Vamos entonces relacionándonos con esos conceptos porque después los vamos a ocupar sin decir a lo que son. Ahora estamos explicando palabra, concepto por concepto, pero después ya tenemos que manejar ese vocabulario químico para este capítulo de soluciones, ¿ya? La segunda técnica de separación corresponde a la destilación. La destilación dice, tipo de mezcla a separar, líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición. O sea, voy a tener, ¿qué estados de agregación? Un líquido más otro líquido. ¿Qué significará que sean miscibles? ¿Qué será el concepto de miscibilidad, chiquillos? ¿Algo miscible? ¿Qué creen ustedes? Será o sea, pero esa cuestión donde se van separando. Ya, tiene que ver con lo que dice Joaquín, ¿ya? Pero cuando hablamos de miscibles es que se pueden mezclar. Por ejemplo, si yo tengo un jugo concentrado de esos que venden en cualquier almacén, ¿ya? Y nosotros echamos este juguito, por ejemplo, de piña y decimos, no, pero este jugo está muy dulce. Nosotros, ¿qué hacemos? Le echamos un poquito de agua. ¿Y qué pasa con esos dos líquidos? ¿Yo puedo ver el agua y el jugo o se mezclan? Se mezclan. Se mezclan. Y cuando se mezclan, hablamos de que son líquidos miscibles, que se pueden mezclar para formar una mezcla o una fase homogénea, ¿ya? Eso ocurre con la destilación. Vamos a definir cada una de estas etapas posterior a este recuadro, chiquillos, ¿ya? Profe, entonces un Dígame. líquido inmiscible sería como el agua y el aceite, pues como dijo usted. Excelente, muy bien. Pero ojo, fíjense que cuando nosotros hablamos de líquidos inmiscibles son estos que no se pueden mezclar, pero que yo puedo realizar alguna acción para intentar mezclarlos. Por ejemplo, el aceite y el agua, nosotros ya sabemos que generan dos fases y son mezclas heterogéneas. Sin embargo, yo puedo ir con una cuchara y decir, yo voy a hacer que estos gallos se mezclen, que se mezclen, que se mezclen. Y nos ponemos a agitar, agitar, agitar. Y probablemente vamos a alcanzar una cierta cantidad de revoluciones ya de agitación, agitando, 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 y vamos a mirar de repente el vaso y nosotros vamos a decir, sí, lo logramos, se mezclaron, pero basta con que nosotros dejemos ese vaso o ese recipiente en una superficie plana y se van a dar cuenta que al transcurso del tiempo se van a empezar a separar. ¿Por qué? Porque recuerden que el aceite tiene una particularidad
que es hidrofóbico, a él no le gusta el agüita, entonces sus partículas se van a querer separar inmediatamente de este compuesto que está obviamente relacionado con el hidrógeno y el oxígeno que conforman el agua, ¿ya? Lo mismo ocurre ya en el tamizado. Fíjense, el tamizado es para sólidos con diferentes tamaños de partículas. O sea, yo no podría ocupar una técnica de tamizado para separar dos líquidos. ¿Por qué? Porque el tamizado está definido para sólidos. Por ejemplo, quiero separar dos sólidos. Podría separar lentejas de garbanzos. Ahí tengo dos sólidos que tienen diferentes tamaños de partículas, ¿ya? Pero y estas separaciones son para evitar hacer esto, un garbanzo, una lenteja, un garbanzo. Son técnicas que ocupando un equipo determinado nos permiten separar este tipo de mezclas, ¿ya? Así el aceite de repente se pone muy, muy, muy pesado y no se quiere juntar con nadie. Ya, chiquillos, y por último, lo que vamos a ver al final de la clase es la evaporación, que corresponde a una mezcla de un sólido con un líquido, pero este sólido, a diferencia del sólido que está en la filtración, está formando una solución. ¿Por qué? Porque está disuelto en el líquido. No somos capaces de evidenciar dónde está el sólido y dónde está el líquido. Solamente a través de esta técnica podríamos lograr separar. Y es lo que nos pasa, por ejemplo, si de repente tenemos cabeza de pollo y vamos a la cocina y queremos preparar tallarines y resulta que ponemos el agüita en la ollita, ¿cierto? Y le echamos la sal, pero se nos olvidó que pusimos eso en la cocina. ¿Y qué pasó? Se empezó a consumir toda el agua, empezó a evaporarse, vapor de agua. Y si ustedes se acordaron de la olla, fueron corriendo a la cocina, llegaron, miraron, apagaron obviamente el fuego y miraron la olla y se dieron cuenta que en las paredes de la olla y en el fondo de esta olla hay como una capa que es media blanquecina. Y esa capa blanca que ustedes van a ver es solamente sal. Es la sal que se separó de este líquido que se fue evaporando, ¿ya? Así que todos esos ejemplos nos sirven, chiquillos. Ustedes cuando estén ahí en la cocina, pónganse a mirar y a decir dónde están estas técnicas de separación que nos enseñó la profe. Tomás dice, profe, cuando le echamos cubos de hielo al jugo, ¿eso nos sirve? ¿Para qué? ¿A qué se refiere ese ejemplo, Tomás? ¿A qué tipo de mezcla? ¿Qué cosa dijo, profe? No la escuché. Repito, lo que pasa, Tomás nos dijo, profe, cuando le echamos cubo de hielo al jugo, me imagino. ¿Eso nos sirve? Sólido disuelto en líquido. Excelente. Pero, ojo, cuando nosotros estamos echando hielo, lo que estamos agregando, ¿qué es? ¿Qué es el hielo? Agua. Agua. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo Agua congelada. es agregar agua en estado sólido, que es esta agua congelada que nos decía Fernando. Muy bien, todos esos tipos de mezclas vamos a seguirlas estudiando más adelante también, chiquillos, porque vamos a aprender a calcular las concentraciones, vamos a aprender a leer un poquito los medicamentos. De repente los medicamentos dice 5 ml y aparece un slash y después dice 10 gramos. ¿Qué significa eso? Vamos a aprender a trabajar con ese tipo de concentraciones. Pero primero necesito que aprendan muy bien esto. Vamos entonces. La filtración, ya dijimos que era para separar un sólido que no se disuelve en el líquido, o sea, insoluble. Por lo tanto, la mezcla es heterogénea. ¿En qué consiste el proceso de filtración? Básicamente, chiquillos, donde ustedes tienen esta mezcla y la van a hacer pasar por un papel filtro. Este esquema que yo les estoy mostrando acá, es a nivel de laboratorio. No a nivel industrial, ¿ya? A nivel industrial los equipos cambian, obviamente tienen que ser más grandes porque la producción es mayor. Pero cuando nosotros hablamos de la filtración a nivel de laboratorio, ¿qué es lo que ocupamos? Ocupamos un embudo, que es lo que ustedes ven ahí, ocupamos un papel filtro o un papel de filtro, ¿ya? Que es aquel que va a retener al sólido. Es lo mismo que ocurre en la cafetera, chiquillos. Cuando nosotros tenemos una cafetera, echamos una cierta cantidad de café molido, ¿cierto? Y pasa
por una rejilla. Esa rejilla actúa como papel filtro. ¿Y qué es lo que ocurre? El filtro retiene al sólido y deja escurrir al líquido, ¿ya? Este líquido, por supuesto, tiene que ser almacenado en el laboratorio. ¿Y cómo lo almacenamos? A través de un vaso precipitado cualquiera, como un vasito que tuviéramos en la casa, donde es capaz de separar el líquido y quedar atrapado en el papel filtro el sólido que queremos separar. Entonces, pese a que empezamos con una mezcla heterogénea donde identificábamos sus componentes, luego de aplicar esta técnica denominada filtración, ya obtenemos por un lado un componente y por otro el otro, ¿ya? Entonces es importante que ustedes tengan en claro que la filtración sirve solamente para mezclas heterogéneas. No sirve, por ejemplo, para el agua con sal. ¿Por qué? Porque si la sal está muy disuelta dentro de esa agua, no va a quedar atrapada en el papel filtro, sino que va a arrasar, se va a arrastrar con el agua que está cayendo y probablemente en el vaso volvamos a tener agua con sal. Así que tienen que saber e identificar el tipo de mezcla con la técnica de separación o el proceso que vamos a utilizar, ¿ya? Eso respecto a la filtración. ¿Qué filtraciones hacemos en la casa? La filtración que nos decía Fernando delante, cuando nosotros exprimimos un juguito de limón. Separamos las pepas del jugo y después vertimos obviamente el juguito en la ensalada y las pepas a la basura. ¿Qué pasa? Hacemos tallarines. Ese ejemplo de los tallarines nos sirve para todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Cuando colamos los tallarines, estamos separando el agua del sólido que son estas pastas que nosotros nos vamos a comer, ¿ya? Esa es la técnica de filtración. La destilación es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque tiene que ver ya con una mezcla homogénea. Nosotros ya no estamos viendo cuáles son los componentes de esa sustancia, ¿ya? Entonces, como no estamos viendo, tenemos que aplicar técnicas que son un poquito más elevadas respecto al conocimiento químico de esa sustancia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya tal cual dice en la imagen, dice, permite separar mezclas homogéneas de líquidos o gases que poseen distintos puntos de ebullición. Cuando hablamos de puntos de ebullición, recuerden que es cuando empieza a transformarse el estado líquido en un estado gaseoso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a calentar esta mezcla en este balón, ahí me acordé cómo se llamaba, ¿ya? En este balón, que es este vasito redondito, ¿ya? El cual va a tener la mezcla de los dos líquidos que nosotros queremos separar, pero que no podemos observar. ¿Qué va a pasar? Voy a aplicar calor a través de este mechero, que es obviamente como prender la cocina, ¿ya? Y empezar a entregarle calor a esta mezcla. Y cuando se empieza a entregar calor, esta mezcla se empieza a calentar. Y con ese calentamiento, ¿qué es lo que ocurre? Como empiezan a moverse las partículas, se va a empezar a evaporar, se va a empezar a consumir aquel líquido que es obviamente más volátil, que tiene un menor punto de ebullición. ¿Qué técnica se desarrolla aquí? Cuando se evapora o cuando se transforma en vapor el primer líquido, va a pasar por un tubito largo, que es este que aparece ahí de color celeste. Ese tubito largo se llama condensador y es aquel que va a transformar todo el vapor que fue saliendo de aquí, lo va a transformar en líquido y lo voy a poder recolectar en este vasito. Todo el vapor que se produjo porque yo calenté esta mezcla, estoy separando. Primero se va a evaporar el que es más volátil, el que tiene menor temperatura de ebullición, y se va a transformar en vapor y va a pasar por este condensador. Y el condensador es aquel que convierte el vapor nuevamente en líquido, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, yo soy capaz de recolectar el líquido que se está evaporando primero en otro vaso y en el balón me queda el primer líquido que yo tenía, que tenía mayor temperatura de ebullición, y en el otro vaso tengo el otro líquido que se había transformado en vapor porque era más volátil y yo lo pude condensar. Y ahí tenemos nuestros dos líquidos. ¿Qué es lo más importante de la destilación, chiquillos? Que seamos capaces de relacionar que si no tenemos control de la temperatura, no vamos a poder realizar este método. Si yo no tengo información de qué temperatura ebulle,
los líquidos que están formando esta mezcla, no voy a poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que controlar la temperatura. ¿Y cómo la controlamos? Con este termómetro. Ese es un termómetro que mide la temperatura de la mezcla. Entonces yo voy a saber, este líquido ebulle a una temperatura de 80 grados Celsius. Entonces yo caliento ese matraz hasta los 80 grados Celsius. ¿Para qué? Para que ocurra la evaporación y después condensamos y recolectamos. Ejemplos de este proceso en destilación. A grandes escalas, los alcoholes ya son producto de un proceso de destilación. Y todos los destilados, por eso se llaman destilados, chiquillos, cuando hablamos de estos tragos que consumen los adultos, ¿ya? Por eso se llaman destilados, porque vienen del proceso de destilación. Si estuviéramos, ¿podríamos hacer este proceso, Tomás? Por supuesto que sí, pero desconozco si hay un destilador en el colegio. Ahí tendríamos que ver. ¿Ya? Es una química muy bonita y muy cuidadosa, ¿ya? Yo siempre les he enseñado desde que estoy con ustedes que en los laboratorios tenemos que ser muy criteriosos para poder ocupar estos elementos, ¿ya? ¿Por qué? Porque trabajamos con combustible, porque trabajamos con fuego, porque si nosotros botamos, por ejemplo, unos de estos materiales que son carísimos, chiquillos, ustedes los van a ver así y van a decir, pero es que ¿cómo? Si esto es un vidrio, pero son vidrios Pyrex que son absolutamente caros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y responsables. ¿Qué dice la José? Podría ser cuando calientas agua del mar para sacar el agua dulce. Excelente, muy bien. Ese proceso también se reconoce como proceso de osmosis, ¿ya? Y también si es que vamos bien con los contenidos, vamos a hablar un poquito de eso, que ahora es un proceso que está muy usado, sobre todo en la química de los materiales. Así es, Vicente. Antes se llamaban destilerías. Muy bien. Porque venían del proceso de destilación. Entonces, ¿qué otro proceso podemos ver en la destilación? La destilación fraccionada del petróleo. Cuando nosotros encontramos un yacimiento de petróleo y aparece todo este líquido o esta solución de color negro, ¿ya? Eso se lleva a un proceso. Y ese proceso se llama destilación fraccionada, el cual quiere decir que en una serie de etapas yo voy a poder extraer un subproducto del petróleo. ¿Qué subproductos, por ejemplo? El diésel, la gasolina, el asfalto, ¿qué otra cosa era? El diésel, la gasolina, el asfalto, la benzina, la parafina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la destilación, con yo tratar una mezcla de líquidos con diferentes temperaturas, ¿ya? Sí, son carísimos, Benjamín, por eso es muy importante cuando los colegios logran tener un laboratorio, que los estudiantes y los profesores seamos muy responsables con el cuidado de ellos, porque de repente una varita de agitación, uno le da un tute, se picó, se trizó y al otro día ya no sirve más, ¿ya? Así que hay que ser muy cuidadosos. Ojalá en algún momento esta pandemia nos dé una chance de poder encontrarnos nuevamente presencial y poder hurguetear un poquito en el laboratorio e ir aprendiendo más técnicas. ¿Ya, chiquillos? Que son muy interesantes. Voy a dejar hasta aquí la clase. Vamos a ver en la próxima clase la decantación, el tamizado y la evaporación, pero al inicio de la clase. Así que como tarea les queda a ustedes revisar en el Classroom, hoy día en la tarde, todos estos procesos, tomar apuntes, ver a qué se refieren y que por supuesto para la próxima clase tengan alguna duda, pregunta, consulta o aporte respecto a lo aprendido. Y para despedirnos, chiquillos, me quiero quedar con dos opiniones. ¿Qué aprendimos hoy? Me imagino que aprendieron algo, ¿cierto? Escucho a dos estudiantes del segundo año medio A y C. Soluciones químicas. Soluciones químicas, ¿qué más? ¿Cómo se... ¿Cómo se clasifican las soluciones químicas? Ya, cómo se clasifican y efectivamente, tal cual como nos dice Ignacia en el chat, los métodos de separación. Ya, chiquillos, atentos al Classroom, voy a subir una actividad para que la realicen, ¿ya? Aún estoy pensando si va a ser un tipo de formulario Google
o alguna actividad para desarrollar, ¿ya? Me tinca más el tema del formulario para que lo hagan en un tiempo más acotado. No, Bastián, ya para nosotros poder tener a partir de una mezcla que tenga agua mezclada con otros compuestos, tenemos que llevarla a un proceso que se llama de purificación o limpieza, ¿ya? No siempre podemos beber, es como una técnica de supervivencia, sí, si nosotros le quitáramos un poquito de basura a esa agua o la filtráramos y le hiciéramos un cierto proceso, sí podría eventualmente servirnos para beber. ¿Ya? Sin embargo, siempre tenemos que sacar los gérmenes y los virus, porque el agua, ya estas técnicas de separación son para separar las mezclas, pero no estamos viendo intrínsecamente si está o no está contaminado lo que estamos separando, ¿ya? Recuerden, chiquillos, suscribirse al canal de YouTube, por favor, ya para que estén atentos a los videos, a todos las clases que se suben correspondientes a su curso. Les dejé el link y el nombre para que tengan acceso a él y por supuesto suscribirse, o sea, más que suscribirse, inscribirse en el Classroom. Y por supuesto, practicamos lo aprendido con la actividad que les voy a dejar en el Classroom disponible hoy día en la tarde-noche, ¿ya? Porque hoy día es un día bien intenso, día martes es un día intensísimo, ¿ya, chiquillos? Bueno, profe. Profe, me comí todo el spam. ¿Cómo se comió el spam? No caché. Entonces hoy a la tarde sube... más que voy a subir el material, Tomás, y más que una guía va a ser una actividad para que ustedes puedan desarrollarla como una evaluación formativa. Ya la evaluación formativa para ver cómo han aprendido el tema de las sustancias puras, las mezclas y todo eso. Ya, chiquillos.